Bueno, buenas noches. Vamos a hablar un poquito de la realidad y cómo introducirnos en la parte de la realidad cuántica y cómo vamos a ver a Dios. Hay algunos tips, he tomado nota. Vamos a usar en este caso la Biblia hebrea que nos ha orientado a los judeos cristianos a ver de forma de ver a un Dios en el Antiguo Testamento de una forma y en el Nuevo Testamento de otra forma. Pero no es ese Dios que es un asesino del Antiguo Testamento y es amor en el Nuevo Testamento, sino que somos nosotros que hemos creado nuestras realidades en cada una de esas épocas. Por ejemplo, siempre es el ser humano que está creando una realidad tipo mítica o de leyenda o de lo que queremos decir que hemos recibido una inspiración. Por ejemplo, la realidad que nos enseña en el Génesis al decir que hemos sido creados a imagen y semejanza, porque allí dice que Dios o dioses, porque hablan en plural, dice, vamos a crearlo a imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Eso quiere decir que hay un Dios hembra y un Dios varón, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero no es más que la realidad del ser humano que está pensando que Dios es así. Y en esta misma forma, entonces nos enseña su forma de pensar y va creando nuestra realidad. Y crecemos pensando que esa es la realidad verdadera. Entonces, es nuestra forma de percibir la realidad de acuerdo a lo que nos han enseñado nuestros padres. Vamos ya a ir venirnos un poco más a la época moderna. Y he anotado que es algo relacionado con los sentidos. Entonces, en esa época nos hablaban de la venganza y del odio y en algunos casos del amor, pero en contados casos. O sea, teníamos una realidad de bestia, vamos a ver, lo diría yo así, ¿no? Venimos ahora donde Jesús lo que hace es que nos dirige, nos orienta hacia el control de esas sensaciones, orientándonos fundamentalmente al amor. Si vamos a Génesis, es la única ley que existió o que nos dio según Génesis, según la Biblia hebrea, es crecer y multiplicar. La única ley que nos dieron. No nos dijeron que no matar, no nos dijeron no robar, nada de eso, sino crecer y multiplicar. Es la única ley que nos dimos.
salvando lo de la mitología de Adán y Eva, donde esos dioses o ese dios nos ponían una prueba para entonces inducirnos a fallar, a fallarle a ese dios, y posteriormente esos mismos seres humanos que están pensando cómo es Dios, entonces nos inducen a pensar de que tenemos nosotros, por la falla de Adán y Eva, un pecado original, lo cual es totalmente absurdo. Pero esa es la cultura de esa época y de muchas épocas posteriores, que se han mantenido por esas enseñanzas. Y vemos, llegamos a la parte cuántica, vamos a decir, vamos a tratar de poner algo cuántico aquí. Es que tendría relación con esa verdad inducida que percibimos, porque en esa época se hablaba del odio, de la venganza, en una forma, no es bipolar, sí, como dos polos, el odio, el amor, lo claro, lo oscuro, no hablan del cielo y el infierno en ese momento. Déjame ver qué otra anotación tengo por aquí. Que tenemos un Dios que existe en función de lo que nos han enseñado. El pensamiento nos hace crear lo que creemos que es. O sea, este cuerpo físico lo vemos porque hemos aprendido a verlo así. Pero los progresos científicos que han descubierto los rayos infrarrojos, las densidades, la, la, la mecánica cuántica, cuando estudia la materia microscópica y llega al punto de que el átomo es casi un 99% vacío, y entonces lo que nos permite que nosotros toquemos y no atravesemos otras cosas materiales como una pared, a pesar de que en la parte cuántica está el túnel que tú podrías atravesar una pared de acuerdo te comportes como partícula u onda. Entonces es bien interesante. Déjame ver qué vivimos en... Se ha demostrado ahorita con la mecánica cuántica, con la física cuántica, que la materia, nosotros como materia, nos comportamos de acuerdo a la observación de nosotros. Entonces, cuando observamos, se puede comportar como materia o se puede comportar, como partícula, la materia se puede comportar como partícula o se puede comportar como onda. Y se han hecho los experimentos y ha sido la realidad. Se ha experimentado también que dos partículas que están unidas, las separamos y entonces tienen una comunicación, una reacción y unas modificaciones en forma instantánea. Cuando sucede en una, sucede en la otra. Así una partícula esté en la cabeza y la otra esté
en los pies, o así una partícula esté en Pekín, en China, y la otra está en Brasil. Entonces, la física cuántica, cuando nosotros observamos, creamos con nuestra observación, pero no es una creación controlada en ese caso porque es nueva, En cambio, la creación que tenemos nosotros en cuanto al ser humano, cuando nace con una percepción diferente, pero lo vamos formando y lo vamos enseñando y lo vamos castrando facultades que tiene. Esto se está demostrando con la física cuántica y el mismo Jesús nos dirige hacia el control de las emociones, hacia el control del odio, de la venganza, del asesinato. Entonces, ¿cómo lo hace él? Él lo hace con el amor. Y por eso es que no deja, y hasta aquí voy a tener esa charla de hoy, que ya van 11 minutos, es mucho. Entonces, el único mandamiento que nos deja Jesús es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, tienes que amarte tú, tienes que cuidarte tú, tienes que aprender tú, tienes que controlar tu ego para poder amar al prójimo, y al prójimo tienes que hacerlo como si fueras tú mismo. No le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Hasta aquí la parte de la mecánica cuántica que estoy sugiriendo es el comportamiento dual de la partícula y la onda, dependiendo de nuestro pensamiento, de nuestra observación, de nuestros cálculos probabilísticos. Entonces, ¿qué es la diferencia de la física cuántica con respecto a la física clásica? Que teníamos un determinismo, sabíamos, entre comillas, el futuro, qué va a pasar cuando una partícula sale del punto A y cuando llega al punto B. En el caso de la física cuántica no lo sabemos, no sabemos qué posición va a tener. Vamos a aprenderla con toda seguridad, sí, cuando nosotros logremos controlar con nuestra mente y podamos modificar esas enseñanzas que nos han sembrado, que nos han inducido a los comportamientos que nosotros tenemos hoy día. Desde este punto de vista, ya para culminar, es que la Biblia es muy interesante, muy importante, pero en la medida que nosotros logremos escudriñarla y darnos cuenta de que aquellas eran unas culturas diferentes, con unos pensamientos diferentes, con unos miedos sumamente arraigados por los sentidos y por las personas de esa época. Y venimos en una evolución, venimos en un progreso que apenas tiene menos de 100 años, con la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica de Planck. Bueno, buenas noches, gracias. Seguimos escudriñando. Bueno, Dios existe, Dios es el creador, Dios es el que nos ha orientado en todo esto. Buenas noches.